mañana vengo a decirte que te amo, a decirte que te extraño, por si acaso un día yo muero, por si no hay mañana. La, la, la. Saludos y bendiciones, mi gente. Por aquí les habla Dani Escorcia, cantante y servidor de Cristo Jesús. Estoy muy emocionado. Es el episodio número 2 de esta serie titulada Por si no hay mañana, inspirada en mi nuevo sencillo promocional. Vaya y escúchelo en las plataformas digitales. Está disponible una hermosa canción que nos va a llevar a adorar a Dios, a pensar acerca de la fe, a reflexionar acerca de la vida, del perdón, de la salvación. Entonces los invito a escuchar esta hermosa canción. Los invito también a suscribirse a mi canal Dani Escorcia Oficial, darle click a la campanita y allí vas a tener toda la música de Dani Escorcia y todas estas reflexiones. ¿Ok? Bueno, importante recordarles que todo lo que hablamos en estos podcasts está basado y gira en torno a la palabra de Dios, que es nuestro fundamento de fe. ¿Ok? Muy importante. No estamos hablando por hablar, no estamos nosotros aquí dando una clase de filosofía, apoyándonos en el filósofo. No. Estamos aquí fundamentados en lo que dice la palabra de Dios, Jesucristo y sus enseñanzas, que están aquí en su vida, en los profetas, en todo, de Génesis a Apocalipsis. ¿Okay? Tengo nuevamente 2 invitados de lujo acá, el pastor Carlos Debró, pastor, músico, locutor, siervo de Dios Altísimo. Preséntate, Carlos, saluda a la audiencia. Muchas gracias, Dani. A su orden por aquí el pastor Carlos, que en esta conversación Dios se glorifique para mostrarnos lo que Él tiene en su palabra, para explicarnos cómo debemos perdonar a las personas. Amén, amén. Y aquí, bueno, Alejandro Volcán, cantante, empresario, siervo de Dios, llamado al pastorado. Bueno, una hermosa persona, una hermosa amistad que tenemos. Saludos a la audiencia. Bueno, nuevamente, Alejandro. muchísimas gracias, Dani, por esta invitación. Y vamos a hablar de un tema que va a tocar fibras. ¿Cómo saber perdonar? Es muy importante. Así es, así es. Vamos a hablar acerca del perdón. Por si no hay mañana, pido perdón. Y la palabra de Dios nos dice aquí en 1 de Juan 1:9, dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ok? Entonces surge aquí la pregunta, ¿no? ¿Por qué confesar? ¿Por qué la palabra dice aquí si confesamos nuestros pecados? ¿Ok? O sea, que como que hay una premisa allí, primero, de confesar y de confesar a Dios, o sea, de pedir perdón a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué eso, pastor? Ciertamente, Dani, porque al sacar de dentro esa carga, una vez que el Espíritu Santo nos ha dado la convicción de ese pecado, allí hay limpieza y sanidad. Porque Dios no puede perdonar, Él quiere perdonar a la persona, pero el primer punto es que la persona esté convencida y arrepentida del mal que ha hecho. Él quiere perdonarlo, pero es necesario primero la convicción del pecado, el arrepentimiento, sacarlo, reconocerlo delante de Dios, y Él allí opera la limpieza y sanidad que luego nos vuelve a repetir en su palabra en Santiago 5, cuando los hermanos están juntos, oran unos por otros, se confiesan unos a otros, sacan esas cargas que tiene dentro y ahí opera la sanidad de Dios una vez que está identificado el pecado y sacado afuera delante de Dios. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Así es. Admitir y reconocer es muy importante. Esa es parte de confesar el pecado. ¿Cómo cuesta, verdad? ¿Cómo cuesta? Pero totalmente. Si tú te humillas, es lo primordial que tú tienes que hacer. Porque hay algo que te oprime y no te deja avanzar. Y su palabra dice que las cargas se las debemos dejar al Señor. Fíjate que es importante esto, ¿no? O sea, Dios sabe todo. Dios conoce todo. No necesito confesar para que Dios sepa cuál es mi pecado. Él lo sabe, pero me invita a confesarlo. Creo que la confesión es algo que también es un proceso y una práctica como terapéutica, ¿cierto? Porque al final, como hemos hablado y lo vamos a seguir hablando, te sana, ¿no? Te libera, te quita un peso como de encima.
Es así, Dani. Y es una doctrina que viene desde el Antiguo Testamento. Si ves, 2 Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré y perdonaré sus pecados. Es decir, que desde siempre en la Biblia tenemos un Dios que quiere perdonarnos y quiere que luego de que nosotros seamos perdonados, concienticemos esa misericordia para perdonar igualmente a las personas que nos ofenden a nosotros, entendiendo que es una naturaleza con la que todos nacemos, esa tendencia a hacer lo que a uno le parece, que termina incidiendo en los demás. Entonces tú dices, muchas veces nos habremos preguntado, oye, estoy cansado de ver la corrupción, de ver los abusos, de ver las cosas. Claro, es lo natural en el pecado. Pero cuando una persona nace de nuevo y se deja guiar por el Espíritu Santo, el fruto empieza a ser otro. Y eso es lo que estamos hoy aprendiendo. Así como Dios opera en uno esa conversión para sanidad, una vez confesada la culpa, esa confesión y esa sanidad también está allí gratuita para el que quiera arrepentirse. Dani, Carlos, simplemente en su palabra Dios nos dice, ven a mí, ¿verdad? A veces vemos a Dios como lejano, por supuesto, ¿cierto? demasiado lejos. Y Él nos manda a que tengamos una conversación así como la estábamos teniendo nosotros en este momento. Y en realidad, cuando tú pasas a ese estado, lo primero que encuentras es paz. Cuando tú empiezas a hablar con el Señor, así como estamos aquí en este momento, de inmediato, esos problemas que quizás lo viste como una muralla, ¿verdad? Como una torre de Babel, ¿verdad? Las tumba el Señor. Definitivamente es así. Fíjate que aquí la palabra también nos dice en Efesios 4:32, y es al punto que voy, porque después de que nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, entonces Él nos lleva también a pedir perdón a los demás. Es decir, como que el primer paso inicial es hacerlo con Dios y después Él nos llama a practicarlo con los demás. Dice Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, que Dios nos perdonó a nosotros también. Entonces dice, bueno, pero ¿por qué yo debo perdonar a los demás? Bueno, porque el Señor te perdonó primero a ti. Así ¿Es o no? Claro. Ok. O sea, nosotros no podemos decir, no, yo no perdono a esta persona. Ah, pero tú sí obtienes el perdón de Dios. O sea, Dios sí te perdonó a ti, porque todos nosotros tenemos falta. ¿Sí? Es como ver la otra cara de la moneda, porque siempre lo vemos de un punto de vista, pero no nos olvidamos de vernos a nosotros mismos. Y entonces empezamos también como a juzgar, ¿no? Y realmente es algo interno, ¿ok? Eso a mí en lo particular me ha costado, no ha sido fácil, ¿ok? Porque es la otra cosa que les quiero compartir y que hablemos. Perdonar no es fácil, mi hermano. Vamos a estar claros. Eso no es que te tomas una pastilla y ya tú, bueno, mira, te perdono. En mi caso no ha sido así. Yo he sufrido y lo comparto, oye, todo, pues. No lo hago por mí nada más, pero he sufrido momentos de mi vida donde he sido maltratado, he sido traicionado, engañado por personas que quizás yo quería, amaba, había entregado mi corazón y wow. Hoy en día puedo decir que los he perdonado, pero tuvo que haber una intervención divina, porque en mi fuerza, humanamente hablando, confieso que no pude hacerlo, pues. Pero sí Dios hizo una obra en mí, ¿ok? De poder perdonar a estas personas y de verdad hacer el ejercicio mental, porque hay personas que dicen, bueno, yo no le pido perdón porque él vive en Maracaibo, o él se fue del país, entonces yo no lo puedo perdonar, porque claro, no, pero tú puedes perdonar igual y puedes pedir perdón también. Ojo, puedes levantar un teléfono, ahorita hay tanta comunicación, pero puedes acudir al Señor y liberarte de eso, o sea, hacer lo que la palabra nos insta, ¿cierto? Esa es la palabra, liberarse. Cuando nos liberamos, Dios nos purifica. Ese es el primer punto. Y es lo que dice el versículo. Tenemos que tomar en cuenta y en consideración de que si nosotros nos quedamos con esa carga,
se nos va a hacer bastante difícil. Pero cuando en realidad lo llevamos a la mesa con el Señor te va a dar las herramientas. Por supuesto que no es fácil, como dices tú, Dani, pero cuando tú comienzas, que el versículo te lo dice, tú empiezas a entregarle esas cargas al Señor, tú te liberas. Y hay algo muy importante. Jesucristo nos muestra de tapa a tapa en la Biblia, en sus 66 libros, ¿verdad? Es con amor. No hay otra. Sí, obviamente. Así. Obviamente. Elevamos tu confianza, seguridad y tecnología en cada piso. Multiservicios Tech, ENG Gire, compañía anónima, expertos en movimiento de ascensores, líderes en innovación. Fíjate lo que dice la palabra de Dios aquí en Colosenses 3:13. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo. Y fíjense algo, miren el paralelismo que hay entre la salvación y el nacimiento nuevo y el proceso en el cual la persona en esa regeneración aprende a perdonar como Dios lo ha perdonado. O sea, es condicional. Así es. ¿Y cómo tú sabes que Cristo resucitó? Cuando tú mismo has resucitado. ¿Y cómo tú sabes que debes perdonar? Cuando tú has sido perdonado. Sales de la justicia relativa donde tú piensas que todo lo que tú haces está bien y los demás están mal, y entiendes que la misma misericordia que obró Dios contigo está obrando con cada uno y te coloca allí para no solamente darte el nacimiento nuevo inicialmente con la entrega de vida, sino llevarte poco a poco a ser en el carácter como Cristo, de tener misericordia y ver lo que está obrando Dios con esa persona, con las personas que nos han traicionado, porque de alguna manera nosotros también hemos experimentado que en el pasado, en nuestra antigua vida, Dios también a nosotros nos perdonó. Por eso Él condiciona, y lo vas a ver allí luego del Padre Nuestro. Les perdono a ustedes siempre y cuando ustedes estén dispuestos a perdonar a los otros. Es correcto, sí. Él nos manda una tareita que dice, bueno, ahora te cambio. Yo te voy a perdonar, pero ve tú primero y reconcíliate con tu hermano. Y después de allí es que yo te voy a perdonar. Wow. Fíjate que hay una historia tremenda aquí en la palabra de Dios que a mí siempre me ha impactado. Lo hemos hablado, ¿verdad, Alejandro? Cuando hemos tenido oportunidad y de verdad que me ha inspirado mucho. Es la historia de José. O sea, pero mucha gente conoce la historia de José. José fue vendido por sus hermanos, fue traicionado, fue hecho esclavo, fue acusado injustamente, estuvo en la cárcel. Pero ¿qué pasa en el capítulo 50 de Génesis cuando la historia termina? ¿Ok? Vemos a un José que a pesar de todas estas cosas, perdonó a sus hermanos. Porque fíjate que él llegó un momento en que llegó a ser gobernador. Si ustedes conocen la historia, es así. Él llegó a ser, después del faraón, fue él. O sea, era el tipo, el que tomaba las decisiones. Y resulta y acontece que, bueno, él tuvo el poder cuando ya Jacob con su tribu, que eran 70, llegaron a Egipto, ¿okay? A pedir provisiones porque había hambruna. Entonces él se encuentra con sus hermanos, lo ve cara a cara y tiene un proceso, José, de rabia, explotó José y dijo, ¿por qué esto me está pasando? Y en un momento determinado como que quiso arremeter, pero no que arremetió, porque él sabía que en medio de todas las cosas estaba mal, ¿no? Arremeter. Y sin embargo... Fue responsabilidad. Fue responsable. Los acogió, los perdonó, los abrazó, los besó. El pueblo de Israel, esa tribu, se multiplicó en Egipto. Pero cuando muere Jacob, su padre, los hermanos dijeron nada. Se asustaron. Mi padre murió y José tuvo misericordia de nosotros porque nuestro padre estaba vivo. Pero ahora que nuestro padre muere, quizás José se vuelca contra nosotros. ¿Okay? Está en el capítulo 50, búsquelo. Búsquelo, de verdad, porque es una historia impactante que termina de manera hermosa. Termina José perdonando. Y José le dice a su hermano, fue tanto así que dice que José lloró, porque en el versículo 17 del capítulo 50 dice, así diréis a José, te ruego perdones ahora la maldad de tus hermanos, están hablando los hermanos, y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Señor,
de tu padre. Dice que José lloró mientras ellos hablaban. Y es más, un poco antes también dice él, ellos estaban desde muy preocupados los hermanos, una vez que son regresados con él a Egipto, de la manera como él los iba a tratar. Le dice, no, todo esto obró y Dios lo permitió para que pudiese ser rescatada nuestra familia, que de otra manera hubiera pasado la hambruna allá. Entonces, Sí, señor. entendió José, que tipifica por completo a Cristo, entendió José que la traición, todo el proceso de él, era necesario pasarlo para que el pueblo de Dios fuese rescatado de esa Total. hambruna y sostenido en ese tiempo. Entonces, muchas veces uno, cuando ve las agresiones, las ofensas, las cosas que uno sufre, y ve después, eso pasa también en Isaías 53, cuando Jesús dice, una vez que él ve el fruto de su aflicción, de lo que obraron con él, dice, se operó en un gran cambio, en resurrección, en vida nueva. Entonces tú entiendes, dice, ya entiendo por qué pasé por esto. Y eso me permite perdonar, un entendimiento ya no en la razón y emoción y engañosa, sino en el espíritu. Yo creo que lo más importante de todo esto es que te dejes un tiempo, porque no es fácil. Claro. Que te hagan una cosa en el momento y ya tú quieras. Claro. Es necesario. En la audiencia no va a ser fácil perdonar, pero te aseguro que si te entregas al Señor y empiezas a leer su palabra, Él te va a ir dando las herramientas para que tú vayas soltando esa ira, esa rabia, porque la misma palabra dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, lo más importante es que Sí. seas activo en ese proceso, Ujú. consecuente. Tu oración diaria tiene que ser, ayúdame, hoy es otro día Sí. y Sí, el como, Señor te va a como que ayudar. entender que realmente en tus propias fuerzas no lo puedes hacer, sino que implica un proceso donde interviene Dios. Y un proceso que puede durar mucho tiempo. El tiempo que sea necesario. Pero un proceso en el cual hay que pedirle al Señor que sea Él. Yo estoy convencido que si le pedimos al Señor que nos ayude a perdonar, Él obra en nosotros para perdonar, porque es su voluntad, o sea, su palabra nos respalda. Pero hay que dar el primer paso. No podemos quedarnos nada más en que oye, qué bonito el perdón, o sea, o quedarnos como que, bueno, yo no lo perdono. Como dicen muchas personas. Yo olvido, pero no perdono. Es una frase muy, muy, muy sonada. La imitación Entonces, de ese Cristo. perdón no es perdón. Sí. Tenemos que imitar a Cristo. Yo me quedo con la referencia cuando estaba en la cruz, cuando ya lo habían escupido, cuando ya le habían maltratado, cuando ya se habían... Sin embargo, Dios, en sus últimos respiros, dijo esta palabra que cualquiera explota. Sí. Perdónalo porque ellos no saben lo que hacen, ¿verdad? Sí. Entonces, si en el nivel de humillación que tuvo el Señor allí, donde fue tratado como a ninguna otra persona, o sea, Claro. uno se pone a observar historias de otras personas que han sufrido y no hay ninguno como él. Sí, sí. Lo dice la realmente. palabra en Isaías Sí, y todas sí. esas cosas. Fue desfigurado, o sea, no había hermosura en su rostro. Ujú. Entonces, a nosotros no están dando ni un 1%, ¿verdad, pastor? Es algo miserable. Sí, sí. La película de Mel Gibson se quedó corta, que ya es bastante fuerte, y se quedó corta, dicen los estudiosos, de realmente cómo quedó Jesucristo, ¿no? O sea, realmente era un cuerpo desfigurado, o sea, fue una carnicería realmente que obviamente soportó porque Dios así lo quiso, pero fue un sacrificio muy grande. Bueno, el ejemplo más grande lo tenemos en Cristo. Hemos hablado de varios ejemplos nosotros mismos dando testimonio, pero el ejemplo más grande nos lo dio Cristo en la cruz. Él, siendo el Hijo de Dios, no habiendo hecho nada, siendo inocente de todo, fue a la cruz y pagó el precio por ti y por mí y nos perdonó. Nos Es perdonó. maravilloso. Entonces, ¿cómo no perdonar? Y fíjate algo, Dani y Alejandro. Algo importante es depender de Dios y entender que sus pensamientos y sus planes van muy por encima de nuestra razón y emociones. Y Él opera desde una línea eterna, que es el verdadero tiempo.
el tiempo eterno. Y Él sabe cuando permite una circunstancia. Cuando José fue vendido por sus hermanos, luego falso testimonio cuando trabajó con Potifar, engañado, todo. Él ya sabía por adelantado dónde Él quería llevar a él y a su familia. Y le iba a dar la fortaleza para perdonar a sus hermanos. Lo mismo con Cristo y lo mismo con nosotros. Entonces, muchas veces la tendencia, y es muy importante en los tiempos que vivimos, a no caer en el cuestionamiento a Dios de por qué permitió esta agresión o por qué permitió esto. Buscar en el Espíritu un entendimiento más amplio que va a tomar, como lo decías tú, un lapso mayor a asimilarlo y ver que si tu vida está entregada a Dios, esa ofensa, esa situación que hoy no la ves negativa, Dios la va a obrar para que sanes, para que dejes incluso algo que debe quedar atrás, porque no sabes muchas veces cuando estás aquí a donde Dios te quiere llevar. Y el futuro de las personas que fueron como Jesús agredidas, traicionadas, José igual, pero mira lo que fue el futuro. Resurrección, victoria. Entonces, hoy que hablamos de cosas prácticas, el punto dice, hoy a lo mejor en una agresión o en una situación dolorosa, no ves el propósito con el que Dios te quiere llevar a una nueva etapa. Si tú estás entregado a Dios y te dejas guiar por el Espíritu Santo y día a día dependes de Él, Él te va a ir abriendo el entendimiento para perdonar y para dejar atrás lo que debas dejar atrás, porque a veces a lo mejor vas a tener que perdonar y separarte. Pero Dios te tiene una nueva etapa y eso es lo que queremos desarrollar en usted. Dice, la confianza de que los planes de Dios, así hoy no veas cómo son siempre de bienestar y de esperanza. Si buscas elevar la calidad de tu contenido, en Audiovisuales Quevedo transformamos tus ideas en piezas de alto impacto. Producción y edición experta en narrativa visual. Contáctanos y lleva tu proyecto al siguiente nivel. Fíjate, la canción Por si no hay mañana dice... por si no hay mañana, pido perdón a mi enemigo y le doy un abrazo, aunque sea yo el ofendido. Tremendo, ¿no? Tremendo. Que es parte también de lo que les quiero decir, que es que en este proceso de perdón yo también tuve que pedirle perdón a Dios. O sea, no es que yo me engañaron, no, yo también fallé. Claro. Y eso también te lo da el tiempo. O sea, no solamente ver el propósito, porque con el tiempo, es lo que tú dices, pastor, uno termina viendo el propósito por el cual Dios te hizo pasar por eso, que va más allá de la situación dolorosa que tú vives, ¿no? Y también tú reflexionas y dices, wow, yo también fallé. O sea, yo no soy, como dicen por ahí, un niño Jesús. Yo dicen diría coloquialmente, ¿no? Yo diría Pero- que es una pero es bendición. así. Cuando Dios permite una situación, un proceso, y tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, luego hay una bendición Total. total. En todos los aspectos, sea personal, sea financiera, sea de sociedad, pero es una bendición, les aseguro Sí. que No, Dios y- no se queda con nada. No, y además, lo que hemos hablado, o sea, el perdón te libera, te sana, o sea, te quita un peso de encima y tú te sientes diferente. Así es, Sí, Dani. es así. Qué belleza, porque fíjate tú, por ejemplo, en el caso que hablamos contigo, Alejandro, en el otro capítulo que los invitamos a verlo, esa inicial enfermedad se tradujo en tu conversión y en una vida por completo dependiente de Dios. Por eso es que ahí está la condicionante de Romanos 8, 28, 29. Para los que aman a Dios, todas las cosas operan para bien. Eso es a los que conforme a su propósito, Él los llamó, los justificó, los predestinó y luego lo glorifica para que sean conformes a su Hijo. Y es allí porque ves a través de la Biblia, esos grandes hombres pasaron por grandes pruebas porque Dios estaba obrando en ellos el mismo carácter de Cristo. Y eso es lo que está haciendo Él aquí con nosotros, obrando Amén. y edificando el carácter de su Hijo, para lo cual cada cosa, buena o no tan agradable, hace que se construya en nosotros ese carácter de Cristo, que es el carácter de una vida guiada y dependiente por completo de Dios. Totalmente. Amén, mi hermano, amén. Bueno, excelente, de verdad que sí. Bueno, como sintetizando un poco la conversación, importante confesar nuestros pecados, pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a los demás,
como consecuencia de ese perdón de Dios hacia uno también se vuelca a mirar y a perdonar y a aprender del perdón, porque definitivamente tenemos mucho que aprender acerca del perdón y de Cristo en la cruz. O sea, nada más Cristo en la cruz ya es una enseñanza muy grande que nos va a durar toda nuestra vida, aprender a perdonar. ¿Ok? Pero importante entender eso, importante entender que el perdón nos sana, nos libera, que a veces no es algo rápido, que a veces toma su tiempo, pero que al final trae un fruto agradable a nuestras vidas y que da testimonio de que vivimos una vida en fe. Porque ¿de qué sirve nosotros aquí hablar del perdón y toda la cosa si nosotros no lo practicamos? Entonces, la invitación es a que practiquemos el perdón. A mí me gustaría aprovechar para apuntar algo. Muchas veces las personas nos dicen, en Hebreos 10 dice, he aquí los que dejan de congregarse. Pero, ¿qué es congregarse? ¿Para qué es congregarse? ¿Es un edificio? ¿Es un lugar? No. Congregarte es unirse los hermanos en armonía para derramar bendición de vida eterna, alentarse a las buenas obras, y allí es que se opera Santiago, porque en hermanos que están orando y en confianza, ellos oran unos por otros y se confiesan a unos a otros para que sean sanados, sacan las cargas. Entonces, eventualmente tú entras a un edificio con un gentío que nadie te conoce a ti, ni nadie está interesado en los problemas tuyos, ni tú en los de ellos. Eso no es congregarte. Congregarte es reunirte donde están 2 o 3 unidos en mi nombre, es decir, conforme a lo que dice la palabra, en acuerdo. Derrama el Salmo 133, vida eterna, Mateo 18, es consistente esa doctrina. Allí te vas a alentar unos a otras buenas obras y te van a decir, oye, Alejandro, el señor del carro, ya tú vas a ver que esto se va a resolver. La persona que nos traicionó, la persona que nos dio, y vas a entender con la ayuda de tus hermanos y del Espíritu Santo que Dios está obrando algo en ti para llevarte a un punto mucho mejor. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Gloria También a Dios. hay que tomar en consideración de que donde nos vamos a congregar, todos estamos enfermos. Todos. Entonces, quizás a ti no te ha sacado el Señor de una decepción, pero te sacó de un robo, te sacaron de una estafa, y allí en ese roce es donde tú te vas a limar. Nos vamos perfeccionando, dice la palabra, ¿no? Día a día, las misericordias de Dios son nuevas y ahí nos vamos perfeccionando a la estatura del varón perfecto. Por eso es que todos los días debemos acudir a la presencia del Señor, porque todos los días Dios nos da una nueva oportunidad para perdonar. Y es así. Ya cerrando un poquito el tema del perdón, que creo que ha quedado bastante claro. Hemos dado testimonio. Igualito, déjenos su comentario. ¿Okay? Estamos atentos a cualquier comentario. Está abierta la mensajería allí del canal de YouTube para que usted pueda expresar su opinión. Por si no hay mañana, pido perdón. Por si no hay mañana, porque no sabemos qué va a pasar mañana. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos, pero hoy es día de perdón, hoy es el día para perdonar, para dar el primer paso. Llama a esa persona, llámala. Libera. Mándale un mensaje de texto. Dile, oye, quiero hablar contigo. Si no estás en el país, estás fuera, ora. Si no puedes comunicarte, ve a tu Padre Celestial y ora a tu Padre Celestial, confiésale esa carga que tiene, y esa persona, piensa en esa persona, ora por esa persona, bendice a esa persona y perdona a esa persona. Hazlo. No pierdas la oportunidad, porque no sabes qué va a pasar mañana. Esa es la realidad. Tenemos el día de hoy para hacer las cosas. Entonces, no pierdas esa oportunidad. Entregue esa carga a Jesucristo, y la invitación es a que puedas pensar y reflexionar. Te invito a que puedas escuchar la canción Por si no hay mañana, disponible en todas las plataformas digitales. Escúchala y hazla una oración. Dile, Señor, voy a cantar esta canción, la está cantando Dani Escorcia, la está cantando fulano de tal, pero no importa. Yo lo que quiero es que tú me enseñes a perdonar. Utilízala como un instrumento. Para eso se grabó esa canción. Ese es el propósito. Que la mediten. Realmente. Una canción muy hermosa, ¿viste? Claro. Escrita por Samuel Hernández, un siervo ministro del Señor, que ha escrito canciones bellísimas, y que este servidor
se atrevió a hacer una versión en salsa. Pues ustedes saben que yo soy salsero. Ajá, ¿Ok? Entonces, bueno, la invitación es esa, de verdad, a perdonar. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. No dejes para mañana lo que puedes hacer. Hazlo en este momento. Esa es la invitación. Te invito también a suscribirte a mi canal de YouTube. Dale clic a la campanita para que tengas todas las notificaciones y puedas recibir todas estas, revisar y ver todos estos episodios, y tienes toda la música de este servidor allí. Dios le bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Por si no es mañana, vengo a decirte que te amo, a decirte que te extraño, por si acaso un día yo muero.